Hello guys, welcome to another grammar class for 5th grade. I'm Mr. Oyoa. Today is Monday, 10th from 2020. Today we're going to have grammar class 2. And I ask you to open your books on page 19. This is the week number 4 from August 10 to 14th. Okay? Subject, verb, agreement. That is the topic for today. Page 19. So open your grammar books on page 19. Let's see. What is a sub-verb agreement? The subject of the sentence and the verb must agree in number. Dice que el sujeto de la oración y el verbo tienen que estar de acuerdo o tienen que ser lo mismo en número. A singular subject agrees with a singular verb. ¿Okay? Un sujeto en singular tiene que estar de acuerdo con un verbo en singular. En a plural subject agrees with a plural verb. Y un sujeto plural tiene que estar de acuerdo con un verbo en el tiempo plural. Ok, let me use my compound subjects joined by and agree with a plural. Parece que un sujeto compuesto, o sea, cuando hay dos sujetos, se unen con la palabra en, que significa y se tiene que utilizar un verbo plural. Black, Sam, and Blackbird are famous pirates. Pirates, sorry. Miren, esto es un sujeto compuesto. Black Sam and Blackbird son los sujetos. Vamos a ver, pues otro tipo de color. Tenemos acá en, que es el que une Black Sam y Blackbird. Y tenemos al verbo en plural. ¿Cuál es el verbo en plural en este caso? Vamos a ver este agua marina, ¿qué color es? Are. Miren, lo que está en rojo es el compound subject, son el sujeto compuesto, cuando tenemos dos personas. Luego tenemos, dice que los sujetos compuestos se tienen que ir unidos por en, que significa y. Miren, el que está en verde. Y tiene que ir con un verbo en plural. Recuerden que el verbo to be está am, is y are, ¿verdad? Si recuerdan eso. Is es para singular y are es para plural. Y como en este caso nosotros estamos hablando de dos, cuando hablamos de dos o más personas tenemos que utilizar un verbo plural que en este caso es are. ¿Okay? Dice, Black Sam and Blackbird are famous pirates. Black Sam y Blackbird son piratas famosos. ¿Okay? Entonces, si hubiéramos hablado solamente, por ejemplo, de Blackbird, no vamos a usar are, vamos a usar is porque solamente estamos hablando de uno. ¿Okay? Entonces, con el subject verb agreement, si nosotros vamos a usar un sujeto en plural, o sea que estamos hablando más de una persona, tenemos que utilizar un verbo en plural, que en este caso es are. Si estamos hablando de solamente una persona, tenemos que usar is o tenemos que utilizar am. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Luego tenemos acá, miren, write S for singular subject and P for plural subject about the underlined words, then circle the correct verb. ¿Ok? Dice que vamos a escribir, vayan haciendo en su cuaderno, vamos a escribir S para los sujetos singulares y la P para los sujetos plurales, debajo de cada línea. Luego vamos a encerrar el verbo correcto. ¿Ok? Por ejemplo, the history about pirates, la historia acerca de los piratas, are or is very interesting. La historia. ¿De cuántas historias estamos hablando ahí? La historia o las historias. Excelente, una. Ahora entonces es un sujeto, perdón, singular o plural. Excelente, singular. Entonces debajo de la línea vamos a colocar la letra S. Y como es un sujeto singular, ¿qué vamos a utilizar? Are o is. Vamos a cambiar de color para una que se mire bien. Vamos a utilizar is, ¿verdad? Miren, singular porque estoy hablando de una historia. Y is porque solamente estoy hablando, miren, de historia about pirates. Is very interesting. La historia acerca de piratas es muy interesante. The Wida and the Queen Anne's Revenge is or are famous pirate ships. The Wida and the Queen Anne's Revenge. ¿De cuánto estamos hablando ahí? ¿De uno o de dos?
de dos, ¿verdad? Miren, tenemos aquí la palabra de conjunción en. Miren, es un sujeto compuesto, entonces. ¿Qué será? ¿Plural o singular? Plural, excelente. Entonces vamos a colocar una P. ¿Ok? Y como hablamos de plural, ¿qué voy a encerrar? Is o are. Excellent, are. The Wanda and the Queen Anne's revenge is, are famous pirate chips, ¿ok? Y lo mismo tienen que ir haciendo con las demás. Continuamos. Dice change the singular subjects to plural subjects and the plural subjects to singular subjects. Remember to change the verbs accordingly. Vamos a, dice, a cambiar los sujetos plurales por sujetos singulares. Y, espérense, cambie los sujetos singulares por sujetos plurales y los sujetos plurales por sujetos singulares. ¿Ok? Dice, recuerda cambiar los verbos de la manera correcta. Por ejemplo, the gold coins are on display. The gold coins are on display. Las monedas doradas están como que a la vista, desplegadas. ¿Cuál es el sujeto acá? El sujeto es coins, ¿verdad? Y estamos hablando de plural. Entonces vamos a cambiar esta oración de plural a singular. ¿Cómo sería? Miren, the gold coin is on display. ¿Cómo sabemos que yo estoy hablando en plural? Porque hay una S, miren. Y eso significa que estoy hablando de varias monedas. The gold coin is on display. Entonces, para que hagan esta actividad, ustedes tienen que fijar si el si el sujeto está en plural o si está en singular. Por ejemplo, the ship's bell hangs at the entrance to the museum. Las campanas del barco suenan a la entrada del museo. Perdón, suena. Están colgadas en la entrada del museo. Las campanas del barco. La campana, perdón, del barco, miren. Está colgada en la entrada del museo. ¿De cuántas campanas estoy hablando? De una, ¿verdad? Entonces ahora voy a cambiar eso al plural. ¿Cómo sería? The ship's bells hang at the entrance to the museum. Miren, las campanas del barco están colgadas en la entrada del museo. Noten que ya aquí hangs lleva una S. Pero aquí ya no, ¿por qué? Porque ya estoy hablando en plural y recuerden que como hablo en plural el verbo no tiene que cambiar. ¿Ok? Y lo mismo van a ir haciendo con todas las demás. Por ejemplo, miren, the museum guide is explaining what life on a pirate ship was like. Tienen que ver que guide, el guía del museo está explicando cómo era la vida de un pirata en un barco. Estamos hablando de un guía, entonces aquí tenemos que agregarle. Cuando la escriban ahí, aquí en la línea, van a escribir es y van en vez de is, van a escribir, perdón, are. ¿Por qué? Porque estoy hablando en plural. Pero eso lo van a hacer ustedes solitos, ¿ok? Continuemos. Main verbs and helping verbs. ¿Qué es un helping verb? Dice sometimes the verb in a sentence is just one word. Dice que algunas veces el verbo en una oración solamente es una palabra. Sometimes the verb is more than one word. A veces un verbo es más de una palabra. This is called a verb phrase. Esto es llamado un verbo frase. Así se le llama cuando tenemos más de dos verbos en una oración. Se le llama verb phrase. A verb phrase is made of a main verb and a helping verb. Dice que un verb phrase, se hace con un verbo principal y un helping verb. Okay? The main verb shows that the subject does or is. El verbo principal lo que hace es mostrar qué es lo que hace el sujeto o qué es el sujeto. The helping verb helps the main verb show the action. Y el verbo o el helping verb lo que hace es ayudar al verbo a mostrarle la acción. ¿Ok? Diferencias. El verbo principal muestra qué hace o qué es el sujeto. ¿Ok? El helping verb lo que hace es mostrar al verbo la acción que está realizando el sujeto. ¿Ok?
¿Cuáles son algunos helping verbs? Tenemos am, are, is, was, were, will. También podría entrar have, has, had, do, does, did, will, aquí está will, may, might, must, can, and could. Estos son algunos helping verbs que ya la mayoría no los conocemos. Ok, entonces vamos a ver cómo nos aplicamos. Dice, draw one line under the helping verb and two lines under the main verb. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a dibujar una línea debajo de los helping verbs. Estos son todos los helping verbs. Vamos a leer la oración y vamos a colocar una línea debajo de los helping verbs y vamos a colocar dos líneas debajo del verbo principal. ¿Ok? Vamos a ver. Number one, there have been several movies about pirates recently. There have been several movies about pirates recently. ¿Cuál creen aquí que sea el verbo, el helping verb o el verbo de ayuda? Have, excelente. Entonces aquí colocamos una línea. Y ven, en este caso sería el verbo principal. Entonces subrayamos con dos líneas. Bien, número 2. I have seen the first Pirates of the Caribbean movie 3 times. Dice, yo he visto la primera parte de los Piratas del Caribe 3 veces. ¿Ok? ¿Cuál sería el helping por acá? Excelente. Have y seen es el main verb. ¿Ok? Jason and Tim are watching a documentary about Black Sam. Jason y Tim están viendo un documental acerca de Black Sam. ¿Cuál sería aquí el helping verb en esta oración? Excelente. Are. Y watching sería el verbo principal, ¿verdad? Miren, así de fácil tienen que ir haciendo las demás. Luego dice, write 3 sentences about the picture using helping verbs. Y aquí lo que van a hacer es escribir 3 oraciones acerca de esta imagen, utilizando helping verbs, ¿ok? Aquí tienen todos los helping verbs. Miren, si ustedes leen alguna oración y no reconocen alguno, estos son todos los helping verbs. A la par del helping verb, va a estar el verbo principal para que se les haga más fácil. Ok, continuamos en la página 21. Present tenses, el tiempo presente. Use the present simple tense to talk about something that is true in general. Use the spelling rules for he, she, and it. Ok, ¿para qué utilizamos el presente simple? Lo utilizamos para hablar de algo que es verdad, dice, en general, o sea, algo que nosotros sabemos que es verdad. Por ejemplo, el sol es caliente, el sol brilla, la noche es oscura, cosas así, verdades en general. Hay que saber que hay reglas para he, para she e it, ¿ok? Por ejemplo, la primera, verbs that end in e add s. Para todos los verbos que terminan en e, siempre y cuando estemos utilizando he, she e it, solamente vamos a agregar s, ¿ok? La mayoría de verbos, por ejemplo, cuando terminen una consonante, por ejemplo, jump, saltar, solamente vamos a agregar s, ¿ok? Para verbos que terminen en e, agregamos s. Like, likes. Jump, jumps. Okay, birds that in O, SH, CH, double S, double D, X, and X, add ES. Example, go, goes. Finish, finishes. Catch, catches. Dress, dresses. Buff, buffeth. Fix, fixes. Miren, todos los verbos que terminen en O, en SH, en CH, en SS, en double Z o en una X, yo le voy a agregar al final la palabra, las letras ES. Miren, go, goes. Finish, finishes. Catch, catches. Dress, dresses. Both, bothes. Fix, fixes. Recuerden que todas estas reglas solamente se aplican cuando nosotros estamos utilizando los pronombres he, she, it.
Si yo voy a utilizar I, you, we y they, yo voy a colocar el verbo normal, así como está acá. Miren, go catch a bus. I go to the school. Yo voy a la escuela. Pero si yo digo, ella va a la escuela, yo tengo que decir, he goes to the school. Él va a la escuela, ¿ok? Ahora, para verbos que terminen en una consonante y una y, ¿ok? Esta regla ya ustedes más o menos me la saben. Vamos a cambiar la y por una i y vamos a agregar al final es, ¿ok? Ejemplo, miren, try. Tenemos la letra y a la par hay una consonante. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a eliminar la y voy a agregar i y al final voy a agregar es, ¿ok? Study. Tenemos la y. Antes de la y está la letra D, es una consonante, entonces ¿qué hago? Elimino la y agrego una i y al final es. Miren, studies, tries, jump, jumps, like, likes, go, goes, finish, finishes, catch, catches, dress, dresses, both, bothes, fix, fixes, try, tries, study, studies. ¿Ok? Ahora bien, use the present continuous tense to talk about an action that is continuing now. El presente continuo se utiliza para hablar de algo que, por ejemplo, está pasando ahorita. Por ejemplo, yo estoy hablando ahorita. Miren, para algo que está ocurriendo en este preciso momento. El presente simple es para hablar de cosas que podrían pasar todos los días. Yo me baño todos los días, yo como todos los días, pero es muy diferente que yo diga yo me estoy bañando. Es algo que está pasando cuando ahorita, ¿verdad? Yo estoy comiendo una hamburguesa, eso quiere decir que me la estoy comiendo ahorita, ¿ok? Para eso utilizamos el presente continuo, para hablar de cosas que están pasando en ese instante. Formamos el presente continuo? Para eso tenemos que utilizar en el presente las palabras am, are, is, los auxiliares del verbo to be, ¿verdad? I am watching TV, yo estoy viendo televisión. You are washing your clothes. Tú estás lavando tu ropa. He is playing football. Él está jugando fútbol. ¿Ok? Más el verbo, más ing. ¿Ok? Así formamos el presente continuo. Por ejemplo, dice acá, on scramble, he, she, it forms of the simple present verbs. Find a hidden word that answers the question. ¿Ok? Lo que vamos a hacer aquí es ordenar estas palabras, ¿ok? Para formar un verbo en la forma de he, she, it. Por ejemplo, acá también tenemos a, s, what, and s. ¿Qué verbo creen que sea? We have a s, a, says. Okay? Then we have his, this one over here. We have an m, a, t, c, h, e, s. Matches. And the last one is o, e, s. Goes. ¿Ok? Las demás las tienen que hacer ustedes. Con la palabra que se forme acá van a responder esta pregunta. What does a pirate do? ¿Qué hace un pirata? I don't know. Ok, luego acá. Write the tense of the verb indicated in paréntesis. Vamos a escribir el tiempo del verbo indicado aquí en paréntesis. Por ejemplo, what be pirate goods? Ok. What is a pirate goods? Ok. People, este lo vamos a hacer en presente continuous, vamos a utilizar el verbo make. ¿Ok? Aquí sería people is making pirate CDs and DVDs. ¿Ok? People is making. ¿Ok? Y lo mismo van a hacer con las demás. Esto no es tan complicado. Luego tenemos el simple past tense, el pasado simple. To talk about an action that has happened, use these spelling rules. Dice que esto lo vamos a utilizar para hablar de algo que ha pasado, o sea, para hablar de algo que ya pasó, que ya ocurrió. Para esto vamos a utilizar las siguientes reglas. Tenemos, para la mayoría de verbos, okay, vamos a agregar ed o de. Por ejemplo, cook, cooked, jump, jump, love, loved, smile, smiled,
Miren, como termina en una consonante, yo solamente voy a agregar ed. Si termina en una e, yo voy a agregar nada más d. Okay, if the verb ends with a consonant and a y, change the y to I and add ed. Es lo mismo que en la otra, pero nada más que con ed. Ok, si un verbo termina en una y más una consonante, en lugar de colocar la y, la vamos a eliminar y vamos a agregar i y luego vamos a agregar ed. Ok, miren, copy, copied, study, studied, y más una consonante, ¿y qué es lo que hago? Elimino la y, perdón, y agrego i, e, d. If the verb ends in a vowel and a consonant, double the consonant and add ed. Si el verbo termina en una consonante más una vocal, vamos a duplicar la consonante del final y vamos a agregar ed. Por ejemplo, miren, consonante, vocal, consonante. Entonces yo digo hop. ¿Qué es lo que hice? Duplico esta última consonante y agrego ed. Esto es para todos los verbos que sean de una sílaba y que terminen en consonante, vocal, consonante. Miren, consonante, vocal, consonante. Ok, entonces, para todos los verbos que terminen en una consonante, vocal, consonante y que sean de una sílaba, nosotros vamos a duplicar la última consonante y vamos a agregar ed. Miren, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, duplico la última P y agrego ed. Ok, y ahora para hablar del pasado continuo, dice to talk about an action that was continuing at an earlier time. Para hablar de una acción que estuvo pasando hace poco. Por ejemplo, yo estaba bebiendo agua. I was drinking water. I was watching the TV. Yo estaba viendo la televisión. Es algo que acaba de pasar hace poquito. Entonces, para eso utilizamos el pasado continuo. ¿Cómo formamos el pasado continuo? Vamos a utilizar was y were. Was lo utilizamos para I, para he, para she y para it, ¿ok? Y were lo utilizamos para you, para we y para they, ¿ok? Teniendo en claro esto, was para I, para he, para she y para it, y were para you, para we, para they. Y lo mismo, ¿verdad? Al verbo lo que vamos a agregarle es ing. Por ejemplo, si yo tuviera el verbo cook, ¿ok? Tengo cook. Lo que voy a hacer nada más es agregarle al verbo ing. Y yo digo cooking, ¿verdad? Cooking, cocinando. Veamos. Complete the paragraph with a simple past form of the verb in paréntesis. Vamos a completar este párrafo con el tiempo pasado simple del verbo que está entre paréntesis. Por ejemplo, sail, sailed. Okay? Edward Teach, better known as Blackbird, is the most famous pirate from the 70s. His ship, the Queen Anne's Revenge, sailed along the U.S. Atlantic coast for 1770 to 1718, or if you want to say 1717 or 1718. And he captured ships in the harbors and lo otro lo van a hacer ustedes, ¿ok? Bueno, tienen que ir colocando el verbo acá y agregándole ed o de según lo que acabamos de ver. Aquí, circle the correct verb. Vamos a hacer el verbo correcto en cada oración. The people along the U.S. coast were very scared of Blackbird and were asking the governor of Virginia to help them.
La gente dice a lo largo de los Estados Unidos, de la costa de los Estados Unidos, estaba muy asustada acerca de Blackbird y al gobernador de Virginia que los ayudara. ¿Cuál creen que sería? Asked or were asking? Excellent, we're asking. And we're asking the governor of Virginia to help them. Y estaban pidiendo al gobernador de Virginia que les ayudara. Vamos a hacer el número 2, lo otro lo van a hacer ustedes. Number 2, he was ordering or he ordered the Navy to capture Blackbird. Él estaba ordenando o él le ordenó a la nave, a los navíos que capturaran al Blackbird. ¿Cuál creen que sea? Excellent. He ordered. Ok, y lo mismo van a hacer con altos que restan ahí. Entonces chicos, this is all for today. If you have questions, do not forget to write me on the WhatsApp group. Remember to wash your hands. And if you don't have to go out to your home, don't do it. See you later and goodbye.